programa Aportando RD. Hoy es un día muy especial, pues estamos hablando de migración con nuestra experta Brixie Reyes desde la ciudad de Boston, Massachusetts. Bienvenida, Brixie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo le va? Un placer estar aquí en el programa una vez más con El ustedes. placer es nuestro porque todos nuestros televidentes y seguidores suyos pues están ahora mismo alerta a saber cuáles son las novedades en las leyes de migración, en qué les benefician, en qué les perjudican y saber entonces cómo van los procesos hasta el momento. Bueno, en realidad tenemos mucha actualidad y hay muchas reformas migratorias. No sabemos, estamos un poco en lo que sería intensos con el cambio que puede haber el próximo mes de presidente. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero en la actualidad tienen muchas oportunidades las personas que han entrado por la frontera desde el año 2020. También hubo una nueva reforma migratoria que entró en vigencia en agosto 19 de este año, que es para las personas que llevan 10 años dentro de los Estados Unidos y están casados con un ciudadano americano, que tendrán la oportunidad de legalizarse dentro de los Estados Unidos. Ese proceso se llama un parole in place, que es un parole en estado. Ese es uno de los muchos beneficios que está trayendo lo que sería lo que queda en la reforma migratoria de Biden en los Estados Unidos. Es bastante interesante porque son muchas las personas migrantes que se quedaron, unos que entraron por frontera, otros que entraron con visado y por una situación u otra, pues tuvieron que quedarse en los Estados Unidos. Y nos gustaría saber si estas personas, cuál es la diferencia, por ejemplo, de los que entran ilegales y de los que entran con una visa de paseo y caen en la ilegalidad por quedarse en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles pueden presentar un proceso y cuáles no tienen oportunidad? Ok, bueno, ambos pueden presentar un proceso. Lo único es que las personas que entran indocumentadas tendrán que pasar por lo que sería un proceso de ICE, que es una corte migratoria donde un juez va a decidir si la persona puede y permanecer en los Estados Unidos. A ese tipo de personas uno les recomienda que hagan un asilo, ya sea un asilo político o un asilo humanitario, pues para que permanezcan dentro de los Estados Unidos en lo que se decide pues su proceso. Ahora, personas que entran con visa y se quedan en los Estados Unidos, que vence su permanencia, que es de 6 meses, se considera que tuvo una entrada legal a los Estados Unidos. O este tipo de personas solo tienen que pasar por lo que sería un ajuste de estatus si se casan con una persona ciudadana americana, independientemente de que su estadía haya sido caducada. Este tipo de personas se sigue considerando que tuvo una entrada legal a los Estados Unidos. Pasa que a veces hay personas que cuando entran por una frontera cuando entran por ejemplo con un visado, que antes le ponían, le sellaban el pasaporte, creo que ahora no es necesario, y le ponían 6 meses, y había personas que se quedaban los 6 meses y después se quejaban que le cancelaban la visa. ¿Por qué motivo sería? Bueno, en este caso le cancelarían la visa en caso de que la persona, luego de haber tenido la estadía de 6 meses, vuelve a su país. ¿Ok? Se supone que hoy en día ya no están estampando los pasaportes, al menos la mayoría, en su gran mayoría, no están siendo estampados, pero sí hay un récord en lo que sería migración, que es una I-94. O sea, inmediatamente usted le entrega su pasaporte a la gente de migración, en la computadora todo queda lo que es su entrada y salida de los Estados Unidos. Siempre se le recomienda a las personas que si su intención no es quedarse en los Estados Unidos, pues no pasen de los 4 meses, ya que se considera de que si es una visa de paseo, se supone que la persona solo deba tener una estadía de 30 días. Ahora, en caso de emergencia, ya sea un familiar, ya sea que entre con una visa estudiantil, se le recomienda a las personas que hagan lo que sería una extensión de su visa, pues para que no pierdan la estadía. En caso de que tengan que volver a su país, pues su visa no sea cancelada. Ahora, si pasan ya de los 6 meses, ya se considera que está violando los términos de su visa de paseo, que sería su visa de turista. Hay algunas personas que de una manera u otra
migración las sorprende, por ejemplo, en un trabajo y esa persona pues no tiene un visado de trabajo ni un contrato porque entró con visa. O sea, hemos sabido de personas que violan las leyes migratorias yéndose con visa y utilizando ese tiempo que le dan para estar en los Estados Unidos para trabajar. ¿Qué pasa si son sorprendidas precisamente por un funcionario o cuando hacen esas redadas de migración con esa persona? ¿Son deportadas inmediatamente o tienen la oportunidad de presentarse a un juez? Sí tienen la oportunidad de presentarse a un juez, ya que tienen eh, la virtud de que entraron legalmente a los Estados Unidos. Ahora, sí van a entrar en lo que sería un proceso de removisión, donde tendrán pues que probar un caso de matrimonio o de asilo para no ser removidos de los Estados Unidos, porque eso es ilegal. Ahora, es muy raro que hayan este tipo de redadas, a menos que sean por medio a una llamada o una ley ejecutiva. Usualmente ICE no hace este tipo de redadas simplemente porque sí, a menos que el Estado esté bajo un tipo de jurisdicción para removisión. Pero sí, se considera que es ilegal entrar a los Estados Unidos con una visa de turista y permanecer o trabajar bajo ese término, sí es una realidad. Esas personas que ya decidieron quedarse, que entraron legales y quedaron y entonces entraron de esa forma y para legalizarse hacen un negocio o sea, un matrimonio por negocio, por conveniencia. ¿Qué pasa con el residente o con el ciudadano norteamericano que entra en ese negocio? Cae en el estatus de ilegalidad igual que el extranjero para ser removido de los Estados Unidos, o sea, deportado de los Estados Unidos. Hay una multa, o puede ser también él deportado si es extranjero. Bueno, este es un tema muy importante que quiero aclarar varios puntos. Los residentes no pueden hacer ajuste de estatus. O sea, si una persona que entró con visa y contrae matrimonio con un residente, pues esta persona va a tener que retornar a su país y tener la entrevista en el consulado del país de nacimiento, ¿ok? Una persona residente no puede hacer lo que es un ajuste de estatus para que una persona se legalice dentro de los Estados Unidos. Ahora, lamentablemente, para los ciudadanos no hay una penalidad si se considera de que el matrimonio ha sido un fraude. En cambio, para la persona que contrajo matrimonio, sí va a ser removida de los Estados Unidos, va a tener una penalidad de que no va a poder entrar ni aplicar por aproximadamente 15 años y a menos que haga un acuerdo con un juez, entonces la penalidad sería pagar $20,000 y poder volver a aplicar a una visa antes de entrar a los Estados Unidos. Hemos visto casos de personas que han cometido este tipo de fraude en países de América Latina, por ejemplo, tratando de ingresar a los Estados Unidos y legalizarse allí. Y al no tener familiar ni nada que le pueda servir de garante, porque en este caso pudiera aparecer un garante para que esa persona se quede, aún siendo ya, o sea, después de que ya el proceso se ha dado y se ha podido demostrar que infringió la ley, pudiera tener una oportunidad de quedarse o con un parol o algo así, o definitivamente el proceso es volver a su país. El proceso es volver a su país, aunque tenga un sponsor, que es lo que nosotros decimos que es un garante, esto es penalizado. Cuando usted se sienta frente a un agente de migración ante una entrevista, si bien no es cierto, usted sube su mano y usted jura que todo lo que usted va a decir ahí es la verdad y nada más que la verdad, pues el agente le dice que de ser un matrimonio falso, las consecuencias que van a estar experimentando. Ahora, sí se ha dado el caso de que, como en este tipo de entrevistas se paran a la pareja, en algunas que otra pregunta las personas no coinciden, entonces reciben una negación. Digamos, reciben una negación no quiere decir que el matrimonio haya sido considerado fraudulento o falso.
¿Qué pasa en este caso? Ellos le dan 33 días para que someta un formulario de una apelación y sometan más evidencias para poder comprobar de que este matrimonio es un matrimonio real, aunque no hayan coincidido en muchas de las preguntas pues que los agentes le hacen. Sí van a tener la oportunidad de una apelación. Ahora, ¿cuándo se considera que es un fraude? Bueno, pues cuando han habido ocasiones en que uno de los dos llama y dice, esta persona me pagó o esta persona me estafó, entonces ahí sí ya se va para un proceso de removisión. Pero si es simplemente que no están en acuerdo en la entrevista, pues se les daría lo que sería una oportunidad para una apelación y mostrar más evidencia para soportar su caso. Mire, yo a veces me encuentro con situaciones, noticias y esto, de madres que se sienten frustradas, madres solteras que están de manera ilegal en los Estados Unidos y tienen niños pequeños. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a retornar con este tema que es tan neurálgico cuando la madre está en un estatus de deportación y tiene hijos pequeños que han nacido en los Estados Unidos. A ustedes no se muevan de ahí, que retornamos con nuestra experta Rixi Reyes, invitándolos a que nos sigan a nuestro canal de YouTube y también que entren ahora mismo en la transmisión en Telecanal 28 por YouTube y también por la plataforma de internet. Nos vemos en un momentito.